Saludos. Bueno, todos ustedes al final del seminario van a tener que tomar un examen como este. Es un examen bastante sencillo, es de lo que hacen en el día a día. Y el examen mismo les va a ir diciendo si van teniendo las respuestas correctas o no. Es decir, que según ustedes vayan avanzando, se van a ir dando cuenta si tienen algún tipo de error para poderlo corregir. Tal como menciona el ingeniero Morrison, el examen consta de 3 horas. Es un tiempo suficiente para que una persona que lo toma por primera vez pueda tomar el examen completo, llegar al final y en caso de que tenga algún error, pueda volver a iniciar. O sea, el tiempo es más que suficiente. Bien, yo empezaré. La parte inicial del examen viene siendo una parte completamente teórica. Tenemos 10 preguntas de el mismo uso del software, los menús, donde ustedes pueden encontrar la ayuda, la autoayuda del software, de algunos de los elementos, en este caso los Edge Constraints, Layered Wall, cómo insertar un Wall Stack, que no todo el mundo lo ha visto, pero para eso van a estudiar para el examen. O sea, van a tener una guía de estudio donde le va a decir cada uno de estos temas. Y básicamente, después de estas 10 preguntas, sería que inicia el examen práctico en sí. Ya al inicio del examen, vamos a empezar con un modelo en blanco. Lo primero que le va a pedir es definir un sistema de grids. Es una pregunta bastante sencilla. Le indica, abrimos un modelo nuevo y creamos un sistema de grid con 3 niveles. El examen le va a ir indicando paso a paso todo lo que debe de hacer. Y ustedes deben de irlo siguiendo paso a paso, aunque crean que no se va a utilizar en esa pregunta, porque el examen es progresivo y según vayan haciendo las instrucciones, le va a ir dando los resultados correctos. En este caso, la pregunta te indica cómo definirlo y simplemente te pregunta cuál de estas imágenes refleja el sistema de grid mostrado. Yo, después de cada pregunta si alguien tiene una pregunta, levanta la mano, pero creo que voy a seguir avanzando. Okay. Luego del sistema de grid, vamos a definir los materiales que se van a utilizar. Definimos el concreto, definimos el acero, les indica, yo voy a iniciarlo. Básicamente les indica cómo añadirlo, de qué librería buscarlo. Lo voy a leer porque no sé si se lee desde tan lejos. Aquí indica que lo inserte de la librería United States, un material tipo Rivar y el nombre ASTM A706. Cualquiera que haya estado usando el ITOPS, esa parte debe de resultarle bastante sencilla. Yo lo voy a definir. Un modelo nuevo, dice 4 metros en el primer nivel y luego dice las alturas de los demás, pero la altura es de 3 metros, dice 0, 4, 7 y 10. Dice las coordenadas en X y la coordenada en Y que se debe utilizar. 0, 8 y 16. Y en X solamente son 2. Luego de eso vimos
que se definen los materiales. Yo voy a hacerlo solamente con el concreto. Material nuevo, indica la región, indica el tipo de material, indica el nombre. Aquí ya no especificamos módulo de elasticidad ni nada, porque para el examen, como es un ejemplo académico, se va a utilizar lo que está definido. Es decir, si durante el examen hay algún dato que no se le da, se va a quedar con el predeterminado del programa. No hay necesidad de que lo estén cambiando. Todo lo que haya que especificar estará definido en el texto. Además de los materiales, le indica que cambien el refuerzo que se va a utilizar. Se utilizará no las barras por defecto. Aquí utilizamos el sistema de Estados Unidos. Ya es solamente agregarla. Si voy un poco rápido me lo dicen. Luego de esto, como vamos en orden, definimos los materiales, luego definimos la columna. Y le hace una pregunta respecto a la definición de la columna. Yo la voy a definir para que se muestre. En este caso dice una columna rectangular, 50 por 80. Durante el transcurso del examen van a tener que cambiar las unidades en las que estén trabajando. Pueden cambiarlas según se sientan más cómodos o según el examen se lo vaya requiriendo. El examen le indica todo lo que tienen que especificar. En este caso yo no tengo definido el material de la barra porque no lo hicimos, pero ustedes según lo van haciendo tienen que hacer, lo van a tener. Y la pregunta que le hace en este caso es ¿cuánto es el momento de inercia en el eje 3? Si usted cree que lo puede sacar a mano, lo puede hacer y puede perder un momento valioso o puede buscarlo directamente en el programa, lo que le pregunten. La mayoría no, todas las preguntas están como resultado del programa, para que nadie vaya durante el examen a tratar de sacar un resultado a mano y perder un tiempo que le puede resultar valioso luego. Luego de definir las columnas, definimos las vigas, que es un solo tipo de viga para el ejemplo, y definimos un tubo o otra sección que le puede pedir el examen. Es un examen interactivo, no le van a salir estas mismas preguntas, no le van a salir las mismas respuestas, le va a salir según le toque, por así decirlo. Hay una base de datos de preguntas amplia y le va a ir saliendo la correspondiente. Luego de que ya definimos todos los materiales, lo siguiente que pregunta es el peso de una columna. Es decir, aquí yo no voy a buscar las reacciones debido a toda esa columna que añadí, sino yo quiero saber el peso de una sola. Ustedes tienen que saber cómo sacarlo del programa. En este caso, las instrucciones lo que me dice es, define todas las columnas y añádelas en este mismo orden. Está todo en el texto, las coordenadas donde van las columnas, la posición y está la imagen para confirmar. Es decir, que si yo vengo al ITAPS, esa columna yo sí la definí, y la inserto, y me aparece de esta manera, que no es como está en el examen, aunque yo la haya insertado, saben que tienen que cambiarla a la manera en que están aquí, porque si no los resultados, en este caso el resultado le va a dar porque es el peso de una columna, pero más adelante no le va a dar los mismos resultados. Luego indica que añadan todas las vigas, indica cómo modelarlas, indica la sección que se va a utilizar, y igual hace otra pregunta. En este caso me pregunta la reacción vertical debido a la carga muerta. Es decir, esta es la reacción del edificio completo.
no en un solo punto, no de una columna, no el peso de una viga. El examen continúa, luego se define lo que es un caso modal, y como se define un caso modal, se da todos los parámetros necesarios y le hace una pregunta con respecto al caso modal. En este caso, ¿cuál es el periodo para el modo 1? Le puede preguntar para el modo 2, para el modo 3, para el modo 4, dependiendo de su examen. Luego, se hace la definición de un sismo en X, un sismo estático. No se va a trabajar con ninguna normativa en específico en el examen, es solamente del uso del programa y agilidad. Entonces se define un sismo estático definido por el usuario. Se especifica el cortante basal y el valor de K, que es necesario. Y luego se hace una pregunta referente a eso mismo que se definió. Seguimos con el sismo en Y. Se define con un cortante basal diferente, a propósito, para que lean bien las instrucciones, nadie se vaya a confundir y utilizar el mismo cortante basal para ambos sismos. Luego se añaden las losas, se especifica el nombre de la losa, se indica que se añada la losa como elemento, el espesor, el material que se va a utilizar y el tipo de modelado. Y se hace una pregunta referente a la estructura general. Luego le vamos añadiendo cargas. En el texto nos indica cómo colocar la carga dentro del mass source y cómo colocar la carga, o sea, los valores en el área. Nos da los valores tanto en kilogramos centímetros como en toneladas metros y puede ser que se lo dé en libra pies. El examen le va a estar requiriendo que vayan cambiando de unidades. Luego se van añadiendo muros. Se indica, igual que la losa, cómo se va a añadir la propiedad de muros, toda la característica que tiene que tener, y se pone una vista de esta manera, indicando que se debe de modelar los muros con malla externa, así como está ahí, de eje a eje. Luego de eso, hace una pregunta referente al sismo, o puede ser una pregunta referente a la carga muerta. La pregunta le puede variar. Una vez hecho esto, vamos a pasar con otras funciones como sería crear grupos y replicar. En este caso ya no le va a poner las imágenes, le va a indicar que define un grupo con un nombre, en este caso columna A, e indica que seleccione todas las columnas del modelo estructural, la coloco en el grupo y las replica en el segundo nivel. Ya aquí no está la imagen de ayuda, aquí tienen que saber lo que están haciendo. Hacen lo mismo con las vigas las segrega. Dice, incluir en el modelo todas las vigas en el eje X. Es decir, todas las vigas que estén en el eje X se van a incluir en ese grupo y luego le indica que las replica el piso 2. Luego hace lo mismo, pero con las vigas en el eje Y. Va haciéndole preguntas bastante similares. El desplazamiento. Ustedes van a ir viendo cómo el desplazamiento va cambiando según se van añadiendo los elementos. Todo claro hasta aquí. Luego de esto, seguimos haciendo grupos, replicamos la losa. En este caso, cuando uno replica la losa, hay una opción para que la losa se replique con las cargas o puede replicarse sin ellas. En este caso, en el examen, indica que la replique y además de eso, indica qué carga viva debe de tener la losa. Y aquí sí ya tienen la foto para que se puedan ayudar. Igual, las unidades en las que se va a colocar la carga está dada en texto en unas unidades y en la gráfica en otras. Y ambas están definidas, aclaradas. Dice la unidad que se está trabajando. Luego ya pasamos a la definición de combinaciones de cargas. En este caso se definen todas estas combinaciones que están aquí. Se define la de carga muerta, 1.4 la carga muerta, combinación de muerta y viva, el sismo en X y el sismo en Y, la combinación.
y se hace una pregunta referente a una de ellas. Yo quiero recalcar un poco lo que dijo el ingeniero Morrison. Me gustaría que si algo no está suficientemente claro, hagan la pregunta, porque como él dice, son conocimientos muy básicos. Yo sé que esto ustedes lo manejan, pero nosotros hemos dado más de 100 exámenes y mucha gente ha reprobado. Personas con mucho conocimiento, personas que manejan muy bien la herramienta, pero simplemente no sé si no estudiaron para el examen o si no se prepararon, si no vieron el documento de preparación, pero durante el examen o se pusieron nerviosos o simplemente se equivocaron en algo sencillo y luego ya todos los otros resultados no le dieron correcto. No se asusten, es muy fácil, ustedes lo van viendo, pero tienen que prestar atención mientras lo están haciendo y sería bueno que si algo ahora no está claro, lo pregunten ahora, porque en el examen nadie le va. Ustedes pueden preguntar, pero la persona que le está revisando no es un ingeniero. O sea, el que va a estar directamente observándolo mientras van a tomar el examen, su computadora, la pantalla, lo que están haciendo, no es un ingeniero, no sabe de ETABS, lo que más le puede ayudar en algún problema técnico de la plataforma. Bien. Ya una vez definimos las combinaciones, pasamos a otra etapa, ya vamos a definir un espectro de respuesta. Como no estamos usando ninguna normativa, el espectro de respuesta se va a definir por el usuario. Lo indica aquí. Le indica el amortiguamiento a utilizar y le indica la tabla de cómo definirlo. Los periodos, los coeficientes y ya ustedes dentro del programa lo pueden definir. No hay preguntas en esta parte. Todos saben definir un espectro de respuesta por el usuario. Okay. Luego de que lo definen, le hace una pregunta correspondiente a cuál es el cortante basal correspondiente al periodo de su estructura. El periodo de su estructura sería el modo fundamental 1, una vez corran el modelo. Según el modo, van a tener que escoger una de estas opciones. Su periodo puede ir o un valor entre 0 y 0.25. Como ven, no tienen que dar un valor exacto, porque no sería prudente pedir un valor exacto en este caso. O puede decir que su periodo es igual a 0.25, según donde caiga, o a 0.1, o un valor entre 0.1 y 0.25. Todo va a depender del periodo en ese momento de su estructura. La estructura, según el examen vaya avanzando, va a ir cambiando su periodo, su forma, sus desplazamientos. Es decir, no pueden revisar con el resultado final de su estructura una pregunta anterior. Todo es progresivo. Ok, luego de esta parte se define un caso dinámico. En este caso salió el sismo en Y. Dice, de ser necesario, eliminaremos el caso de carga SEX o SEY. Depende de con qué versión del ETABS hagan la prueba. Si la hacen con una versión de prueba, no van a tener más de 5 casos de carga definidos. Si se da ese caso, entonces necesitarían eliminar uno de los que ya tenían anteriormente. Si lo hacen con una licencia completa, no tendrían este problema. Pueden dejarlo definido y pueden seguir trabajando. Definen tantos casos como sea necesario. En el sismo en Y, indica el amortiguamiento, indica el método de combinación, el tipo de combinación direccional, si va a llevar excentricidad o no, y la aceleración aplicada en cada dirección, según la función que creamos anteriormente. Bien. También indica que definan esta combinación de cargas que no estaba anteriormente porque no existía el sismo dinámico en Y le hace una pregunta referente a esa misma combinación. Luego trabajaremos con la fuente de masa. Le indica cómo definirla.
En este caso, por patrones de carga, utilizando un factor de 1 para la carga muerta y 0.20 para la viva. Dice cuáles opciones marcar dentro del factor de masa. Si podemos abrirlo. Indica que vamos a buscarlo. Indica que la fuente de masa es por patrones de carga. Entonces solamente marcamos patrones de carga y me indica cuál de estas opciones debo de especificar. Es decir, siempre le va a ir diciendo todo lo que necesiten. Y si no está ahí, no cambien nada, básicamente. Luego de esto, van a hacer el mallado de las losas. Le indica cuáles elementos tienen que seleccionar, en este caso todos. Indica el mallado que se va a colocar. En este caso, le pone incluso la foto. Está en texto, la parte, todo lo que se tiene que asignar, y está la foto. Luego ya en el segundo nivel, indica para añadir unas vigas secundarias, que deben de ser metálicas, e indica cómo va a ser colocada, es decir, el tipo de release que va a tener. En este caso, en el momento 2.2 y en el momento 3.3. Si se fija, no tiene release a torsión. Puede salirle en algún examen que le coloque el release a torsión. Ustedes lo leen cuidadosamente y lo siguen según las instrucciones. Luego de eso, modificaremos las inercias de los elementos. Como esto es un examen internacional, se utilizó el ACI y se modifica la inercia bruta de los elementos e indica cómo hacerlo y a qué modificadores asignarle el factor. Se hace lo mismo con lo que son las columnas. Luego las vigas. Y por último, las losas. No es obligatorio los modificadores de inercia de losa, pero ya que estábamos trabajando, es un ejemplo académico, se coloca todos los elementos. Ya la pregunta final les da un resumen de lo que tiene que tener su modelo después de ustedes haber seguido todos los pasos. Por eso decimos que al final del examen, todos pueden saber si tienen todos los puntos, o sea, es decir, si aprobaron o no. Porque al final del examen le dice, puede utilizar esta pregunta como control de su evaluación. Y dice, en este punto, luego de asignar el diafragma a su modelo, en esta pregunta se asigna un diafragma, y le da todos los resultados que su modelo debe de arrojar. Los números de niveles, las alturas de los niveles, los grid, la posición, los materiales utilizados, las secciones de viga, las secciones de columna, indica el caso modal, cuántos modos lleva, en el modo 1 cuál es el periodo en ese momento de la estructura, indica para el caso de carga muerta la reacción vertical, para el caso de carga viva la reacción vertical, para el sismo estático en X, el cortante lateral, y para el sismo estático en Y también el cortante lateral. En el caso dinámico, lo mismo, el cortante lateral. Luego pregunta la deriva para todos los pisos, son 2, y para todos los sismos que definimos, sismo en X estático, y sismo en Y estático, y sismo en Y dinámico en este caso, para este examen. Y le indica los modificadores de inercia que deben de estar asignados a los elementos en su modelo. Ya ahí termina y está la pregunta final, que es acerca de la distorsión. Esta pregunta, aquí está con el sismo dinámico, no sé si se dieron cuenta, yo la voy a corregir, eso no está correcto. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto al examen? Bueno, los detalles ya de si se tiene que crear un usuario, además del que tiene en la plataforma y demás, se va a publicar en la plataforma o le llegará al mismo correo en el que tiene la plataforma.
el link para tomar el examen. Otro punto importante antes de tomar el examen, se le va a mandar un enlace y en el enlace, antes de la fecha del examen, debe de entrar y comprobar que su computadora tiene todos los requisitos para tomar el examen. Son cosas como que usted tenga cámara, tenga micrófono, no necesita audífonos y debe tener una conexión a internet de por lo menos 1 megabit. Es decir, con cualquier conexión típica debería de dar. Con una conexión de un teléfono puede tener problemas. Y eso sería todo con respecto al examen. ¿Hay alguna pregunta? No. Buena pregunta. La hora del examen no se va a seleccionar cada persona individual, sino que como grupo se pondrán de acuerdo para una hora, entonces todos juntos la tomarían. No tiene que ser en el mismo salón ni nada, pero sí todos en un mismo grupo. En el caso de que sean muchos, puede ser que lo dividamos en 2 grupos, pero creo que con uno solo es suficiente. Diga. Bueno, los proctors de India, las personas que los revisan, no hablan español, hablan inglés. Para el examen de ustedes, como una sola sección, vamos a tratar de tenerle a alguien del equipo de nosotros que sí hable español para el soporte. No se lo prometo, pero vamos a tratar de que tenga alguien que hable español. Bien. Ok. Bien, buen día. Escuché que mencionaste al principio que se nos iba a proporcionar una guía de estudio, ¿cierto? A través de la plataforma. Ok, eso era. Hay una pregunta. Tiene una duda. Peluche. Sí. Para tomar el examen, ¿tenemos que bajar la versión de prueba? ¿O cómo lo hacemos? Para tomar el examen no necesariamente necesitan la versión de evaluación del ITAPS. Si ustedes tienen una versión original, utilicen esa. Sería bueno que sea la última. Si no tiene, sí, se utilizaría la versión de prueba. Por eso, había una pregunta en la que mencioné eso mismo, que si, exacto, si alguien tiene la versión de prueba y tiene esa limitación, tendría que durante el examen borrar un caso de carga. Pero eso no debe de afectarte para tú hacer el resto del examen. Sí, cuando el examen va a iniciar, ustedes necesitan tener su cédula en mano, porque les le van a pedir que la coloquen en la cámara. Y, no tiene que ser la cédula, puede ser cualquier identificación que tenga su foto. ¿Alguien de lo que lo cogió? ¿Se me queda algo? No. Ya, ok. Su cédula, previo al examen, con el link que se debe enviar, confirmar que la computadora donde lo van a tomar, puedan tomar el examen, y eso sería todo. ¿Solamente va a ser de listas o van a estar disponibles los programas? ¿TSA y Bridge? No. El examen solamente va a ser de ITAPS. Sí. Tenemos uno de SAP, pero creo que la mayoría de lo que utilizamos es ITAPS. Luego de SAP tal vez se pueda dar a alguno específico. Pero el examen está disponible para cualquiera que lo quiera hacer en la plataforma. Yo voy a entrar aquí. En el caso de que ustedes tengan algún conocido que quiera hacerlo, los exámenes están disponibles en una plataforma que se llama CCI Certifications. Lo pueden buscar en Google o pueden ponerlo directamente ccicertification.com.
sería esta plataforma y cualquier persona interesada en certificarse para los programas avalados por CCI América puede entrar por aquí, es decir, cualquier persona de China, cualquier persona de India, de Brasil, de Perú, del mismo Estados Unidos. Cualquier cliente de CCI puede entrar por aquí y aquí le indica los precios. Bueno, aquí están las guías de estudio directamente. En el caso de que no quieran que esperen que lo suban a la plataforma, pueden entrar y le voy a decir dónde encontrarla. De la página, en la parte de... Un segundo. Sería... Ok, en la parte de certificaciones, certificados para usuarios, también tenemos para estudiantes, en el caso de que haya algún estudiante. Sí, a mí me aparece directamente en español porque la computadora está configurada en español, pero si entra alguien de Estados Unidos, le va a aparecer en inglés. Entonces, si le dan a la parte de los certificados de usuario, le aparecen todas las que tenemos disponibles, que básicamente son dos, ETABS y SAP, SAFE y CCI Breeze se harán próximamente. Aquí, mira, esto es una buena guía, porque aquí me recuerda lo que yo necesito. Un documento oficial, en el caso de ustedes no le vamos a pedir su título de grado, porque asumimos que ya todos son profesionales. Y dice la última versión del software de CCI que se está examinando. Y en las guías de contenidos estaría el material de estudio. Extra a ese material de estudio, debajo hay unos folletos de capacitación que también lo puede utilizar para prepararse para el examen. Y ya al final dejamos la guía de CCI América, que son los seminarios que ellos tienen, que son completamente en inglés, y la base de conocimiento, que viene siendo el wiki, que también es completamente en inglés. En caso de soporte, puede enviarle un correo o mandarlo directamente por aquí, pero ustedes ya están un poco aparte de aquí. Eso sería el proceso normal de una persona que esté interesada en tomar la certificación. Pero de ahí ustedes pueden tomar cualquier material de estudio que esté en su área.